Buenos días, señoras y señores. Profundizar en el estudio de la historia es seguir trabajando constantemente para desvelar sus enigmas y resolver los asuntos problemáticos que se nos plantean. Podría ayudarnos a esclarecer lo que se está tramando en la actualidad. Percibir por dónde se encauzan los caminos hacia el porvenir. Para entender lo que está pasando, los sabios no necesitan de centros de estudio, ni informes de los servicios de inteligencia, que facturan debidamente gastos millonarios. La naturaleza de la existencia misma, desde la creación del universo, no cambia de paradigmas. La esencia del ser humano está naturalmente sujetada a las intrínsecas normas del cosmos. Pasaron ya décadas cuando concibí indicios sobre la tendencia al declive en el seno de la Unión Europea y de su democracia liberal, si permaneciera atada a sus tradicionales andaduras. Fue el 23 de julio del año 2015 cuando escribí lo siguiente. Parece ser que la democracia representativa occidental está entrando en la última fase de su historia, que precede la extinción, augurando una cierta renovación o tal vez transformación. No pasa desapercibido ante la sociedad culta cómo se deformaron sus andares, se consumieron sus estructuras, se esterilizaron sus capacidades, quedándose inerte ante la exigencia de una nueva y acelerada era en plena mutación. También dije, ahí están las listas y las normas de elección partidista que permite la intrusión de ejércitos de fracasados, trepas, engañosos de baja formación e incluso ladrones en los puestos de responsabilidad, donde no se detienen a tragar los fondos públicos con una tremenda avidez. Estas palabras están publicadas en la página 155 de nuestra obra, de nuestro libro Presente de Marruecos y perturbaciones de la seguridad cultural. No nos faltan ejemplos de altos cargos que ensuciaron para siempre la historia de la democracia y dejaron en el suelo la imagen de sus esplendorosos países. Tampoco nos faltan datos sobre aquellos politiquillos de turno que perjudicaron a prestigiosas instituciones universitarias o académicas, falsificando sus títulos académicos. Europa y con ella sus aliados y subordinados no tenía que llegar a donde ha llegado hoy, teniendo a su alcance una oportunidad de oro para liderar el mundo. Me refiero a la caída del muro de Berlín en el año 1889, el 9 de noviembre, si no me falla la memoria. Y la recuperación de la unidad territorial alemana, que lo que hubiera permitido al viejo continente a recobrar su núcleo duro, que ha sido perdido en medio de las descomunales guerras mundiales, obrar para recuperar su cohesión.
lo que se hizo posible después de la desintegración de la Unión Soviética en diciembre de 1991, y la disolución del Pacto de Varsovia, descartando cualquier tipo de amenaza militar contra su seguridad. Sobre todo que los líderes de Rusia, de la Rusia de aquel entonces, y de los demás países satélites, expresaron su deseo de adoptar el sistema democrático liberal. Impresionante ha sido la atención o la presión ejercida por sus pueblos sedientos de libertad y dignidad humana, que acudían en masa anhelando los brillantes rayos de Occidente, las luces de Occidente. ¿Quién no recuerda cómo se desgarraban los cuerpos sobre las alambradas tendidas con serpentinas entre Berlín Este y Oeste, y en la frontera que separaban Occidente de las denominadas entonces como democracias populares, lo que se llamaba repúblicas socialistas? No se puede ignorar cómo se gesticulaba entonces un prometedor embrión en la matriz de Europa, presagiando el nacimiento de un novedoso sistema que puede asociar en una gran entidad Europa Occidental liderada por Alemania y Europa Oriental encabezada por Rusia en aquel momento, con sus riquezas minerales, potencial agrícola, reservas energéticas, experiencia científica, arsenal técnico, nivel de sus élites, de su élite científica y valores cívicos de sus pueblos, sobre todo el occidental, hubiera podido alcanzar un nivel de desarrollo sin parecido en la historia de la humanidad. Pero los líderes de Europa no han estado presentes en su cita con la historia. Dejaron que la oportunidad se les fuera de las manos. Lo que consideramos un grave error en su historia contemporánea. Como no había por qué seguir atrincherados detrás de Estados Unidos, hubiera sido sensato abandonar la OTAN en aquel momento, disolver sus ejércitos nacionales, constituir una fuerza militar europea unida y iniciar después la reestructuración de sus instituciones políticas, diplomáticas, etc. Lo que le hubiera permitido, según valoramos, tomar las riendas del mundo entero, en aquel momento. Lo que constreñiría inevitablemente Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados, Australia, Canadá y otros de los demás, retroceder a la segunda fila. Eso es lo que se estaba dibujando en el horizonte político mundial de aquel momento, según nuestra estimación, nuestra valoración. Para evitarlo, se pusieron enseguida a activar con la máxima habilidad, astucia y poderío un amplio proceso de destabilización y manipulación, aprovechando las debilidades estructurales que los europeos siguen arrastrando sin capacidad de subsanarlas. Mencionamos lo que denominamos en nuestro léxico, el léxico que utilizamos en lo que escribimos sobre estos temas, el virus del nacionalismo, arraigado en la historia del continente. Estos son anglosajones, otros eslavos y aquellos grecolatinos, entre otras derivaciones étnicas más. Y también el del patriotismo, basado en las diferencias étnico-culturales que germinó en la Europa del siglo XIX, con la unificación de Alemania, la unificación de Italia, la independencia de Grecia, etc. Los movimientos nacionalistas que arrancaron en 1848 en los siguientes siguieron en las siguientes décadas.
Comparar la experiencia de la Unión Europea, que no logra salir del cascarón del Estado-Nación, con otras experiencias de unión en la historia de la humanidad. El de Dar al-Islam, por ejemplo, en la Edad Media, no se basaba en criterios étnicos ni religiosos. Logró asociar bajo el mismo techo que se extendía desde los confines de India y China hasta la Narbonense alén de los Pirineos, centenares de naciones y pueblos, miles de etnias, culturas y comunidades de culto, poniéndolos a todos iguales ante la ley. Lo que se conocía en el léxico de aquel momento jurisprudente legislativo como al-ahkam, las leyes. Como lo habíamos detalladamente analizado, estudiado y documentado en más de 30 de nuestras obras históricas, en un centenar de artículos en sus varios aspectos. Iguales en derechos y responsabilidades. Por ello se le llamaba entonces Dar as-Silm, tierra de paz. Comparad también con Estados Unidos, otra tierra de paz de nuestra era, de los tiempos modernos. Son 51 estados que no se basan ni en criterios étnicos ni religiosos. Nos sorprende el grado de confusión de altos mandos que siguen en pleno siglo XXI, desconociendo los abecedarios de la historia de su país, hablando de Estado de Naciones, una nación de naciones o otros disparates más. Más sorprendente es la interpretación absurda de Al-Ándalus 8 siglos, expresada públicamente por ignorantes y descarados políticos de turno, embriagados por el odio a lo diferente, nada más, odio a lo diferente, aprovechando las instituciones del Estado para hacer daño a ciudadanos, y lo que consiguen, dañar la imagen de su país, de su partido y de Europa. Más grave es la debilidad que sigue arrastrando a Europa hacia las tinieblas de la Edad Media, impidiéndole el acceso a la universalidad. Para ser señor del mundo, del universo, debía de ser abierto al mundo entero y a sus culturas y a todo lo que es el universo con sus pueblos. Ser universal. Por permanecer encerrada Europa occidental sobre sí misma, dentro de la cultura eclesiástica, manteniendo un miedo existencial al Islam, por razones históricas relacionadas con las atrocidades que se cometieron contra los musulmanes durante el periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, como está detalladamente estudiado y analizado en la historiografía contemporánea por varios historiadores de varias etnias y países. Es de reconocer el papel del Reino Unido, que se empeñó desde dentro para evitar cualquier intento de elevar Europa a un nivel superior. Hay que guardar el statu quo, empezando por abstenerse a adherir a la unidad monetaria y acabando con el Brexit. Es una indicación prominente de que el barco se está hundiendo y que ya ha llegado el momento para saltar al otro lado, al otro litoral, a la otra costa. Ha sido un desliz provocado, dejarse llevar en un proceso puramente político, cuyos efectos negativos siguen confundiendo todos los cálculos económicos, sociales y culturales de la Unión. Nos referimos a la ampliación hacia Europa del Este. Más grave ha sido la caída de Europa y de otros países en la trampa, denominada por sus planificadores como guerra contra el terrorismo. Para que los pueblos de Europa
permanezcan aterrorizados y sus estados comprometidos con la OTAN, los instigadores pusieron mano a la maza creando un enemigo imaginario, aprovechando la pobreza y la ignorancia de humildes y indefensos pueblos, de los fallidos países que no pueden hacer daño fuera de sus fronteras, árabes e islámicos, sobornando a sus hipócritas élites religiosas e intelectuales. Llevaron a cabo un amplio acto de distorsión contra una gran civilización humana y una sublime religión monoteísta, atribuyéndole premeditadamente el calificativo de terrorismo islámico. ¿Podríamos aceptar que se le califique como terrorismo judío o terrorismo cristiano a los actos perpetrados por judíos o cristianos, como el caso del terrorista que cometió la horrible masacre contra los fieles en un día del viernes en la mezquita de Sydney? Y de todos los actos terroristas perpetrados en el mundo por individuos o grupos religiosos, cristianos o judíos. Es tan absurdo como denominarles terrorismo vasco o terrorismo irlandés a la acción de ETA porque es vasca o de IRA porque es católica irlandesa. El terrorismo no tiene comunidad, ni nación, ni religión, ni civilización. Es y ha sido siempre la faceta más sombría y criminal de Satán. No cabe duda, para nosotros por lo menos, que estamos ante el mayor escándalo mediático de la historia contemporánea. Para asegurar el liderazgo estadounidense de Occidente, y a sabiendas de que la diabólica noción de terrorismo islámico ya está tocando fondo por el excesivo uso, había que dar un paso diferente, provocando una cruel guerra en pleno corazón de Europa, en Ucrania. Todo ello para contrarrestar el creciente poder de China en Extremo Oriente, y reorganizar las alianzas para asegurar el puesto de la superpotencia mundial. El primer perdedor en esta provocada guerra sería, según consideramos, Europa Occidental, encabezada por Alemania. Y en segundo plano, Europa Oriental, liderada por Rusia. La víctima es, por supuesto, el digno de pena pueblo de Ucrania. Muchas gracias por vuestra amable atención.